Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast. Recuerden que yo soy Jonathan Palafox y ella es mi amiga. Azalia Rodríguez. Este es nuestro segundo podcast y pues, Azalia, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Hola, Johnny, ¿qué tal? Un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes. Una bella mañana disfrutándonos de un cafecito de olla. A mí la verdad me gusta más el frío, así que... Y pues escogimos hoy una nueva cafetería, estamos yendo y visitando nuevos lugares para pues ver cómo nos adaptamos, ¿no? La ventaja de nuestro trabajo es que no tenemos una oficina en físico y tenemos que estar como cambiándole. Y a mí me gusta como que esta parte botánica, que refresque, que se sienta, ¿no? Se siente tan bonito el espacio y aprovechar de la belleza que tiene nuestro estado Yucatán, que nos ofrece toda esta maravillosa vegetación. Sí, ¿verdad? Oye, ¿cómo ha estado tu semana? Vi que te fuiste a unas posadas. Sí, ya así estamos en estas fiestas de sembrina, de rompemos piñata, el ponche, ¿qué más? Estar en familia, convivir con la familia, platicar con ellos, estar conviviendo con amistades que no has visto a lo mejor en mucho tiempo. Este es el momento de volverte a acercar hacia las personas que tienen, pues, a las que amas, a las que quieres y que siempre te han ayudado. Oye, Asa, pues muchas gracias por otra vez sentarnos aquí. Vamos a platicar hoy. Vamos a recordar que la semana pasada platicamos de un tema importante que era el lado malo del retiro. Esas historias que cuestan trabajo, pero es que es una realidad en nuestro país. Es una realidad en donde no hay una cierta planeación en el retiro y es importante hablar de lo malo. Contamos 3, pero ¿cuántos mexicanos no están viviendo la realidad de no planificar el retiro? Hoy les vamos a platicar de lo bueno también, porque también es muy importante saber que hay esperanza. Cuando platicamos en el anterior podcast del lado malo, del lado oscuro del retiro, la intención principal era que la gente sepa que así como sucedieron esos 3 casos, y que créanme, en mi abanico de asesorías tengo muchas historias. Ahí nada más escogimos 3, pero también así como hay historias negativas o tristes, también tenemos afortunadamente una gran cantidad de historias muy buenas que comenzaron con una historia triste, pero que terminamos bien. Y la intención de nuestro despacho es que las historias de las personas es escucharlas y convertirlos en el lado bueno del retiro. Y de que tanto la ley 73 como la ley 97 tienen una muy buena esperanza siempre y cuando se acerquen a tiempo. A tiempo, claro, porque el factor del retiro es el tiempo. Así es. Claro. Entonces, hasta vamos a empezar a platicar acerca de esas historias buenas. Les invitamos, espectadores, a que nos dejen sus comentarios, nos sigan, compartan este podcast para que pues lleguen a más personas y tengamos pues, lo que siempre les platicamos en el anterior podcast, un mejor retiro en México, una mejor tranquilidad. Vamos a platicar la primera historia, es de un familiar tuyo, bueno, ex familiar mío, pero afortunadamente tengo muy buena relación con mis ex suegros y esta historia se las quería compartir porque mi ex suegro es una persona que ha trabajado muchísimos años. ¿Qué trabajó, Asa? Pues él trabajó en la industria de la construcción. Muchos años trabajó en diferentes lugares que tenía que ver con construcción, pero él hacía el esfuerzo físico. Sí, él era picaba piedras. No, imagínate, una persona que picaba piedras. Trabajó también en repartiendo periódicos, o sea, hizo trabajos muy, muy fuertes y desde su niñez, desde muy jovencito, él trabajaba en los años 70 y en los años 80. Quiero hacer ese enfoque principalmente de los años 70 y 80, que muchas personas trabajaron en diferentes lugares y esa fue la historia de mi ex suegro, que él trabajó en muchos lugares. Pero además imagínate, o sea, me estás hablando de una historia de una persona que se pensionó, creo que después de los 65 años, ¿no? Sí. Imagínate, cuando él llega conmigo tenía 70 años. 70 años, pero de una profesión que requería demasiado esfuerzo físico, que requería esa entrega física. Todavía si me dijeras un profesionista que estuviera en un escritorio, pero imagínate retirarte a tus 70 cuando toda tu carrera o todo tu nivel profesional requería de tu cuerpo y ese cansancio y no poder detener la máquina. Así es. Afortunadamente mi ex suegro es una persona muy trabajadora. Hasta la fecha sigue trabajando y él hoy es un técnico calificado.
Hoy es un técnico calificado porque además luego estudió una licenciatura, o sea, es una persona a la que admiro mucho. Y fue mucha superación lo que hizo. Mucha superación personal. Pero él, siempre que iba al Seguro Social, le decían, tú no tienes derecho a pensionarte, eres ley 97. Y él se quedó con esa historia, que él era ley 97 y que no tenía derecho a pensionarte. Y muchas veces pasa, ¿no? Digo, no podemos hablar de que cuando vayamos a una subdelegación el trabajo sea malo, sino ellos tienen una carga laboral y un tiempo determinado que darle una asesoría al cliente. Y si la persona dice ley 97, pues igual no se van a hacer responsables de, a ver, déjame averiguar, a ver si es ley 73. Exactamente. Entonces, dígame, Azaria, ¿y qué más? ¿Cómo lo resolviste? Pues cuando empezamos en una plática en una posada navideña, sí, nos reunimos con los hijos, mi familia, mis hijos son sus nietos, llegamos a esa conversación donde mi ex suegro me decía, no, es que yo trabajé y yo sabía que él había trabajado mucho, a ver dónde trabajó, le empiezo a hacer preguntas, se acuerda que estuvo dado de alta, sí, pero hubo un factor muy importante que ayudó y que fue maravilloso. Mi ex suegro le dio esos documentos, las hojas rosas que existían en aquella época, se los dio a guardar a su hija y ella los guardó y los tenía. Cuando me muestra las hojas rosas, para mí eso fue como oro molido. Le digo, esto es lo que le va a salvar de poder hacer un trámite que se hace en el Seguro Social que se llama aclaración de semanas cotizadas. Claro. Sí, o sea, así fue. Y cuando vi las fechas, vi cuando le dieron de alta, años 70, años 80, y ya con eso empecé a preguntarle cuándo te dieron de baja, dónde trabajaste, y pues hicimos el trámite de aclaración de semanas. Es un trámite que nos llevó aproximadamente unos 6 meses, en lo que le reconocieron, y con eso, Jonathan, de ser ley 97, brincó a ley 73. Ley 73. Y ya pudo ejercer una pensión. Ya pudo ejercer una pensión. Él seguía trabajando. Como les comento, él es una persona que hoy ya es un técnico calificado. Trabajaba en una empresa donde él hacía instalaciones eléctricas completas y la empresa lo tenía dado de alta. Él ya superaba las 500 semanas cotizadas. Claro, por las fechas. No, hombre, entonces tenía una reliquia guardada, sí, y sin saberlo. Y eso fue lo que le ayudó para que el trámite fuera más rápido. Y una vez que le reconocieron que ya era ley 73 del IMSS, entonces pues ya platicó con su patrón, le pidió pues que lo dé de baja, porque pues ahora sí él ya se podría pensionar. Claro. Oye, Sally, hay una duda aquí que me surgió. Las personas que ya están pensionadas y encuentran ese tipo de hojas, ¿ya no hay una manera de hacer correcciones? No, ya no hay manera, porque ya estás pensionado, ya tienes tu cobranza, sería hacer un procedimiento ante el IMSS, pero claro, ya no es porque digo, yo creo que muchas personas hoy, a lo mejor, digo, no las personas ya pensionadas, pero el hijo, el nieto, sí puede, oye, yo encontré esto, ¿y qué tal si lo encuentro? No, hay muchas historias que yo le podría decir al respecto, porque tengo gente que trabajó en los años 60, 70, hijos que se acercan conmigo, personas de 82 años, mi cliente más grande tiene 82 años. Okay. Y es una persona que le faltaban todavía 200 semanas y le dije a su hijo, mira, todavía le faltan 200 semanas, estos son 4 años para que se pensione, ella tiene 82, aún así quieres hacer ese compromiso de que podamos trabajar con ella. Me dijo sí. Pues sí, que es lo más que va a pasar, sí, ¿no? Me dice él, sí, es algo que yo le debo a mi mamá, porque yo debí haberme preocupado antes, porque yo debí haberla apoyado antes, y pues el tiempo pasó, pero nunca es tarde cuando hay una solución. Claro, entonces lo importante aquí sería como revisar si son hijos o papás, si sus papás no están pensionados, pues revisar, a lo mejor en las cosas se encuentran ese tipo de documentación, sí, que es una gran esperanza. Sí, es una gran esperanza, con eso se logran hacer muchas cosas. Y ahorita le vamos a contar el segundo caso. Este caso es me estabas platicando. Es un caballero que, si se acuerdan, las generaciones pues de los años 70, 80, acostumbraban nuestros papás ponernos 4, 3 nombres. Ay, sí. Pues este cliente mío tenía 4. Dios. 4 nombres, más sus 2 apellidos que eran bastante largos. Entonces, compuestos, ¿no? De La Vega. Villalpando, algo así. Entonces, imagínense, era complicado. De por sí ya el espacio que te dan ahora para poner tus datos ya está limitado a cierta cantidad de caracteres. Uh-huh. Entonces, imagínate,
Y además mi cliente trabajó en diferentes estados de la República. Trabajó en la Ciudad de México, en Veracruz, en Guanajuato, en diferentes estados. Y en esos diferentes estados le dieron de alta con su número de seguros sociales diferentes, Jonathan. Y a veces le tomaban los 2 primeros nombres y omitían los 2 últimos y le ponían sus apellidos. Y en otro estado de la República nada más le dieron de alta con un nombre, con sus 2 apellidos. Para el seguro social. Y es que antes era normal, ¿no? Porque sí. Hoy en día todo está digitalizado. Hoy si pones el dato aparece una alerta y ya no te deja el mismo sistema continuar. El CURP. El CURP. El CURP es la línea con la que todos nos tienen identificados. Pero imagínate que tienes varios números de seguro social. Hoy tienes que unificar todos esos números a un solo número y luego ligarlo a tu CURP, ¿correcto? Claro, pero antes había más esos problemas porque todo estaba no estaba nada digitalizado, no, nada era digital, todo era todo manual. A mano y todo entonces habían miles de personas, podías tener como tu cliente que 5... Tenía 3 números de seguro social. No, hombre. Y había que hacer la unificación del número y luego habría que buscar las semanas cotizadas de los diferentes estados donde él estuvo trabajando hace muchos años. Entonces ese proceso sí nos llevó más tiempo, nos llevó casi 1 año y medio en ese proceso de primero unificar los números de seguro social, donde identificamos los diferentes números y después hacer el proceso de la parte de las semanas cotizadas de todos los lugares donde él trabajó. Y aún así hubieron periodos que él me decía que trabajó, pero no los pudimos rescatar. Pero con esa unificación de números se logró que el señor tuviera semanas cotizadas mínimas para alcanzar una pensión mínima garantizada. Imagínate la alegría de mi cliente cuando terminamos el proceso, lo hicimos todo y él pues se sintió muy feliz, ¿no? Claro, creo que al final es la razón por la que lo hacemos, ¿no? Porque vuelvo a insistir, ¿no? Van a haber miles de historias en el retiro, pero creo que lo más importante es saber que lo vas a lograr. Saber que en tu caso tú le diste esa certeza y tranquilidad a este cliente. No, hombre, que se volvió loco cuando le dijiste que cuando le dije que sí se pudo y que hicimos esto. Pero la satisfacción tan grande de ver a tus clientes que logran un objetivo, que van a tener una pensión, eso no tiene precio. No tiene. ¿Y sabes qué? No tiene precio, pero porque, claro, es darle el valor a los años de trabajo de las personas. Y es el valor, o sea, trabajar 40 años y darte esa esperanza de tengo una pensión y no tengo que resolver en el día a día, ver qué hijo me mantiene, qué gobierno me mantiene, qué gobierno me mantiene, qué hijo me va a mantener. El hecho de que una persona, un adulto mayor tenga un ingreso, lo dignifica. Claro. Y eso no tiene precio, de verdad. Pero Azalia, cuéntame ahora del tercer caso. Yo creo que ese es el caso pues más bonito porque pues es de un maestro, estos maestros que forjan a nuestro México y donde le hizo una claridad, creo que igual de los pocos casos que puede haber, porque pues no hay muchas personas cotizan 4 compañías al mismo tiempo. Así es. Ok, y que eso sepan que pueden sumar esos salarios. Así es, ese fue el caso de esta clienta mía, maestra catedrática. Toda su historia laboral fue en diferentes universidades en Mérida. Afortunadamente ella cotizó en varias al mismo tiempo. Y así funcionan muchos maestros, ¿no? Así funcionan. En la mañana trabajo aquí y en la tarde me voy acá. Y en la otra. Pero ella creía que nada más le iba a contar el promedio salarial de uno de sus trabajos. Cuando observo sus semanas cotizadas, porque parte del trabajo que nosotros hacemos es una revisión, es analizar tus semanas cotizadas para ver cómo vienes. Checamos veo las semanas cotizadas y me doy cuenta que hay periodos donde cotizó al mismo tiempo en 3 lugares diferentes. Cuando se suma y te da una cantidad. O sea, me estás diciendo que en un salario cotizaba 300 pesos y gracias al otro salario que sumaba 300 pesos, ella ya no cotizaba 300 pesos, cotizaba 600 pesos, ¿no? 600. La cosa es que ella llegó a un salario de 1,800 pesos. Oye, qué buenísimo. En promedio. Y sin saberlo. Sin saberlo. ¿Y por qué es importante? Porque ella ya estaba empezando, ya traía información, ya hay mucha información al respecto de la modalidad 40, del cálculo de pensión, que necesitas acercarte a un asesor
porque necesitas ver cómo le vas a hacer para construir tu pensión, y ella ya estaba preocupada por ese tema, ella ya traía un conocimiento de ese tema. Entonces eso, al hacerle un estudio, una proyección del cálculo de su pensión futura, ya nos permitió con ella no hacer una modalidad 40 de 5 años, Sí, sino claro. tomar la idea de que fueran 3. Por eso es importante acercarse a hacer una asesoría, porque ella tenía una cantidad de dinero ya preparada. No se podía salir de ese presupuesto. Sí, claro, su colchón era su colchón para modelar 40. Exactamente. Ella ya había tenido una cantidad de dinero y ya habíamos proyectado una idea de una pensión menor por ese presupuesto. Pero imagínense cuando yo le digo a ella, ya traes 2 años muy buenos que tú no lo vas a tener que desembolsar. Claro, y eso hace que su pensión mejore hoy en menos tiempo. Y en menos tiempo, 3 años con un promedio salarial más alto, porque te lo permite ese dinero que traías ahorrado. Entonces a la hora de hacer su proyección, pues el cálculo de su pensión se fue a una cantidad mayor. Ya hablamos de las cosas malas en el anterior capítulo, aquí estamos hablando de las cosas buenas, pero es que hay un panorama que brinda la ley 73 que te permite garantizar un monto a través de un monto que tú tengas para invertir, como modalidad 40, modalidad 10. Ya en otro capítulo hablaremos acerca de estas modalidades que escuchamos, porque pues vamos a tener que platicarlos y desmenuzarlo para nuestros espectadores, pero creo que esa tranquilidad que pueden tener las personas que hoy cotizaron antes del 1 de julio de 1997, que tengan una dicha de esa alegría de poder pensionarse, de esa alegría de poder, valió la pena el esfuerzo, valió la pena. Y historia buena o mala, podemos ayudarte a tener una claridad de qué puede pasar, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, de que las personas sepan que hay luz en este camino. No pensar que somos únicos y que nuestro caso no tiene solución, ¿no? Porque pues hay muchas variantes en cada caso, ¿no? Las homonimias se daban a montones, no tener los datos se daban a montones. Entonces muchas veces las personas, ¿por qué no toman decisión ASA? Porque dicen, es que no me voy a asesorar porque no me van a resolver como tu cliente. Y voy a decirles algo que estoy recordando, que es algo muy importante. Muchas personas ya fueron muchas veces y les hacen dar vueltas y vueltas en el Seguro Social. Como dijimos, ahí hay una carga muy grande de trabajo administrativo. Claro. Esa parte la entiendo en mis ex compañeros del Seguro Social. Y muchas personas ya no quieren ver nada y lo dejan todo ahí. Entonces, con una buena asesoría, con una buena búsqueda, hay posibilidades de construir algo al respecto y que no se desesperen. También parte de nuestro trabajo es ser muy claros y muy puntuales también con los tiempos, porque los procesos no son inmediatos, llevan su tiempo y las probabilidades de que consigamos el proyecto, de que se hagan, yo te voy diciendo los porcentajes, 80%, 50%, 40%, y ya ustedes toman la decisión si lo hacen o no lo hacen. También eso es muy importante que lo sepan. Claro, o sea, pues vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Ale, vamos en este tema. El siguiente tema ya lo tenemos previsto, vamos a hablar acerca de el retiro en las mujeres, ¿no? ¿Cómo los afecta y cómo les beneficia? Claro, de los dos lados. ¿Qué vive una mujer en el retiro? Aquí, pues obviamente es la dualidad de cómo es el retiro en una mujer, cómo es el retiro en hombres. Déjanos en su comentario, pues ir como añadiendo estas historias de... ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué temas les interesa? ¿Qué dudas tienen? Con mucho gusto síganos. Aquí abajo va a aparecer en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Principalmente eso, síganos, denos like, suscríbanse a nuestro canal. Claro, escúchenos y sobre todo compartan este podcast para que más personas puedan escuchar del tema de retiro, que realmente tengan una compañía sobre este tema que hoy está tomando auge. Hoy cada vez más personas están preocupándose por el retiro y no importa la edad, puedes tener 18 años y ya preocuparte por algo o tener 80 años y empezar a preocuparte. Y el otro tema también al que invito a las personas es que si tienes un papá, una mamá, un tío, un abuelo, ayúdalo porque a veces se desesperan y no ven el camino. Entonces ayúdalo porque hay una posibilidad muy grande de que tu abuelita, tu tía, tu mamá o tu papá pueda tener una oportunidad de pensión
y ni siquiera lo han pensado, porque pensaron que ya pasó muchos años. Ayúdalos, de verdad, va a ser de gran contribución para ellos. Sí, claro, pues nos estamos viendo en la siguiente semana. Dejen sus comentarios. Por favor, dejen sus comentarios. Adiós. Muchas gracias. Bye.